Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Paul Singer, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos últimas semanas de abril hemos seguido con una sucesión de noticias poco habitual en los últimos años y en general, aunque parezca de película, pues seguimos en cuarentena. Quizás el fenómeno más peculiar en bastante tiempo ha sido ver los precios del petróleo en negativo. Con ello, de la misma forma que R0, viralidad y otros términos relacionados con pandemias entraron en el diccionario general, también lo han hecho contango, backwardation y otros términos relacionados con los derivados del petróleo. Lo que siempre en la historia ha sido un activo preciado, pues se convirtió por unos pocos días en un pasivo que te querías quitar de encima. La razón del fenómeno creo que ya se ha explicado bastante estos días, pero la situación es tal que el contrato de futuro de petróleo de mayo expiraba el 25, el último día para la compraventa era el 21, y como no hay suficiente espacio físico para almacenar ese petróleo, pues el contrato de futuros, que se utiliza como herramienta financiera, pues empieza a tener problemas con la situación que se da en el propio activo físico. Como los costes de almacenamiento de la materia prima son tan altos o simplemente no hay sitio, ese compromiso de compra se vuelve un problema y el precio pues acaba reflejando esos costes logísticos. Como no, ante esto todo el mundo quiere hacerse rico con la situación, aunque la realidad sea que los particulares pueden hacer muy poco. La situación es pintoresca. Digamos que tienes un depósito en Cushing, Oklahoma. Llega al punto donde, por ejemplo, te dan 100.000 euros por comprar petróleo. Lo tienes 6 meses almacenado y luego lo vendes y vuelves a llevarte pues otros 100.000 euros. Eso o cerrando el precio desde ahora mediante futuros. Es una situación increíble, aunque eso sí, que yo sepa, al menos en Cushing, Oklahoma, ya tenían todos los depósitos llenos cuando ocurrió la situación y de hecho pues la situación ocurre debido a que todo está cerrado ya. Mientras tanto, y aunque evidentemente todo el mundo sabe que el petróleo va a acabar subiendo y así lo reflejan ya los futuros, pues los miembros de Robinhood se han lanzado a comprar ETFs de petróleo con la esperanza de ganar dinero con la subida del precio de la materia prima. Estos ETFs son precisamente los que mayor parte del float de los futuros controlan, lo que en sí ya es fuente de los problemas. Aún así, estos mismos ETFs se han vuelto casi activos cambiando a futuros de petróleo, de forma que el problema con futuros negativos no les afecte o les afecte menos. Enlazando con Robinhood, este viernes DraftKings cambiaba de ticker desde la SPAC, que era hasta ahora llamada Diamond Eagle, a convertirse DraftKings con ticker DKNG. Ese solo evento llevó a que la acción subiera un 10%, convirtiéndose en la acción más comprada en la plataforma Robinhood. Yo no sé hasta qué punto los usuarios de Robinhood son capaces de mover el precio de las acciones, pero en este caso al menos parece que sí que hay una correlación clara. Lo que no tengo claro es que sea popular en Robinhood haga más probable que la acción baje, porque mi sensación es más bien la contraria, teniendo en cuenta lo que hemos visto en casos similares como Virgin Galactic. Para hacerse una idea de quién está comprando y vendiendo en Robinhood, suele ser una muestra fiel fijarse en Dave Portnoy, que es el presidente de Barstools, una compañía que compró Ben National, que es un casino en Estados Unidos. Dave Portnoy suele retransmitir sus jornadas de day trading y es gracioso cómo comenta las situaciones. Él en general lo hace para hacer la gracia y evidentemente él ya es millonario, pero este viernes pues comentaba que ya lleva perdidos $700.000 en este primer mes en el que lo lleva haciendo, y en todo caso pues es un personaje curioso y un hazmerreír pues recurrente en el FinTwit americano. Sobre el progreso de posibles soluciones a la pandemia, la semana anterior la noticia fue que Gilead esperaba que Remdesivir pudiera
ser un tratamiento factible para la enfermedad. Sin embargo, durante esta semana parece que esa solución va a quedar parcialmente descartada, ya que parece que no funciona de forma significativa en los estudios que ya se han realizado. En este contexto, me sigue pareciendo que hay situaciones curiosas en el mercado. Concretamente, un grupo de acciones que me llama la atención son aquellas empresas que fueron objeto de compra antes de la pandemia y ahora están en un impasse. Es decir, viendo cuánto ha cambiado la situación pre y post-COVID, pues es muy habitual que el comprador se eche para atrás en situaciones de M&A. De hecho, por ejemplo, BorgWarner iba a comprar Delphi Technologies y utilizaron la excusa de que Delphi había consumido su revólver para echar atrás su oferta sobre la compañía. Evidentemente esto es una excusa, pero BorgWarner ahora mismo lo último que quiere es hacer M&A con precios pre-COVID y aumentar su riesgo. Esta situación también ocurre en muchas otras empresas. LVMH lanzó oferta por Tiffany's pre-COVID y todavía no ha cerrado. De hecho, se rumoreaba que querían empezar una maniobra de arbitraje con el descuento de Tiffany's. Schneider Electric compró RIP Software y todavía la adquisición no se ha cerrado. Alstom compró la división ferroviaria de Bombardier con ampliación futura incluida, lo que significa que cuanto más baje la acción, pues más tienen que ampliar en el futuro. En Europa las prohibiciones de cortos continúan, por lo que ahora mismo no puedes apostar, digamos, a que esas transacciones no vayan a ocurrir, pero llegará un día donde esa prohibición no exista. En el capítulo anterior mencioné las spin-offs de United Technologies, Carrier, Otis, Raytheon. Aunque hace unos 20 años existía una época dorada de los spin-offs, llevamos bastante tiempo ya que el comportamiento de estas empresas pues, ha sido bastante pobre. Como todos sabemos, una vez de que surge una ineficiencia, pues al pasar cierto tiempo esa ineficiencia tiende a arbitrarse. Es por ello que en estas spin-offs no se produce de forma increíble el sell-off de hace unos años, teniendo en cuenta que son empresas bastante seguidas. En concreto las de United son empresas muy decentes, pero los sell-offs muy grandes a día de hoy solo han quedado para empresas muy pequeñas. Por ejemplo, durante el mes de abril, MSGE, Madison Square Garden Entertainment, ha salido a cotizar y después de estar bajando y bajando, estuvo cotizando por debajo de caja hasta que finalmente pues, la presión vendedora deja de estar y la acción pues, empieza a subir. En enero también Clark Street Valley, un blog de situaciones especiales, mencionó 5 Star Senior Living, que básicamente fue la misma situación de sell-off, pero con una capitalización de 100 millones. Durante estas semanas también se han publicado los resultados del primer trimestre de Hermes y LVMH con descensos de Hermes del 7,7% global, que me parece poquísimo, y un 17% en LVMH, que no me parece para nada un gran descenso. O al menos no me parecen los descensos que estamos viendo en viajes, teniendo en cuenta que viajes y lujo suelen estar correlacionados. Por ejemplo, el RevPAR de Marriott se redujo un 60% a nivel global en marzo. Y en este contexto se entiende la deuda y las acciones preferentes que han firmado, por ejemplo, Apollo y Expedia en unas condiciones que me parecen increíblemente malas para Expedia y que yo mismo estaría dispuesto a ceder dinero a Expedia si fuera en estas condiciones o incluso peores. Por ejemplo, las acciones preferentes de Expedia tienen un dividendo del 9,5% y a partir del quinto año el dividendo sube un 1%. Y si Expedia quiere recomprar las acciones antes de ese quinto año, tiene que pagar un premium de un 5%. Y además, Apollo se lleva unos warrants a 10 años con strike 72, cuando la acción está en 60, que me parece increíble. Es decir, tienes un dividendo por las preferentes muy muy bueno, por un lado, y por otro, a 10 años es probable que las acciones de Expedia estén a
150 o quién sabe incluso más, por lo que esos warrants se revalorizarán enormemente. Cuesta ver cómo Expedia ha tenido que llegar a ese nivel de financiación que me parece incluso peor que el de Airbnb. Y la segunda idea que sale de esto es que en realidad los que están consiguiendo buenas condiciones en esta situación muy revuelta son los private equity. Ni Berkshire, ni accionistas, ni nadie. Los que están firmando crédito a condiciones increíbles son los private equity. Otro tema de mucho interés esta semana eran los resultados de Snap. La importancia de estos resultados es que los clientes de Snap son bastante similares a los de Google y Facebook. Y básicamente Snap es un indicador adelantado en cuanto a resultados del estado de la publicidad online. Y la clave en este sector es que el COVID ha dejado tocado especialmente a la pequeña y mediana empresa, que son las que principalmente se anuncian en estas plataformas, especialmente en Facebook. Por lo tanto, por mucho tiempo que la gente pase en estas plataformas, si los verdaderos clientes quedan tocados, pues era posible que las ventas de estas plataformas quedasen tocadas. La realidad es que por ahora, al menos en Snapchat, parece que esto no ha sido así, ya que el crecimiento ha continuado, incluso con esta situación de pandemia. Esto augura que los resultados de Google y Facebook no van a ser desastrosos. Y es curioso cómo nada menos que Snap, después de los resultados, fue capaz de mover básicamente todo el Standard & Poor's después de haber superado estas expectativas. Por último, y ya relacionado con el tema del episodio, esta semana Liberty Media anunciaba la reatribución de activos entre sus trackers, que me ha parecido un desastre, también porque yo era parte afectada, pero voy a intentar explicar lo que ha pasado. Punto 1. Liberty Media tiene trackers dentro de una misma empresa para que puedas comprar divisiones. Así ellos tienen la ventaja de poder neutralizar impuestos y tú a la vez puedes invertir de forma individual en la parte que más te guste. El asunto es que Fórmula 1 pues estaba pasándolo mal, por un lado por su deuda y por otro porque el propio negocio de Fórmula 1 y Live Nation, que es parte de esa empresa, pues son negocios que están muy afectados por esta cuarentena. Es decir, Fórmula 1 tenía un problema, para lo cual han decidido pasar Live Nation y algunos activos más al tracker de Liberty Sirius. Y estos les extendían liquidez a Fórmula 1. Ellos dicen que tiene sentido que Live Nation y SiriusXM estén bajo un mismo tracker, y puede ser, pero lo que no puede ser es que digan que ahora va a haber sinergias entre ellos cuando lo único que se ha hecho es reatribuirlos a ese tracker. Y aquí el problema es que en esta transacción el que ha ampliado un poco de capital es Liberty Sirius y no Fórmula 1. Es decir, amplía capital la empresa que no tiene problemas para salvar a la que sí que tiene los problemas. Que a ver, que tiene sentido visto desde el conglomerado. Pero si eres accionista de Liberty Sirius, pues te han metido un gol porque tú no tienes ningún problema y han tenido que ampliar a favor de Fórmula 1. Esto a su vez elimina la posibilidad de arbitrar el descuento limpiamente entre SiriusXM y Liberty SiriusXM y básicamente elimina la empresa que conocíamos antes. Luego dicen que Malone y Maffei acuden a la ampliación de capital, etcétera, etcétera, pero realmente esto es lo que es y se trata de los accionistas de Sirius pagando a Fórmula 1. Teniendo en cuenta también que la transacción tenía unas calls que van a hacer que Fórmula 1 vuelva a salir ganando con la subida de Live Nation, digan lo que digan en Liberty, la transacción es lo que es y es algo que no se hubiera aprobado en ninguna otra empresa del mundo. Por lo tanto, este capítulo va sobre estrategias long-short. En este caso, la estrategia long-short fallida sería la de long Liberty SiriusXM y short SiriusXM. Y básicamente sería un arbitraje de ese descuento que ya no se puede hacer porque se ha convertido en una empresa bastante más compleja. Entonces, ¿por qué es
tan atractiva una buena idea long short? Para empezar, no necesitas de capital. Es decir, tú no necesitas sacar dinero de una posición para asignarlo aquí, sino que tomas prestadas las acciones de lo que te quieres poner corto, las vendes y con ese dinero compras lo que te quieres poner largo. Evidentemente, el broker te va a pedir un margen para poder realizar eso, pero quizás incluso puedas poner como colateral del corto otras acciones. De esta forma puedes tener un portfolio de 180% largos y 80% cortos y tu exposición neta pues es del 100%. Por otro lado, es una estrategia donde si las dos patas están perfectamente correlacionadas, pues eres neutro a lo que haga el mercado. Si piensas que el Banco Santander es mejor que el BBVA, te da igual si entramos en dificultades en el ciclo, ya que lo que pierdas en uno lo ganas en el otro y solo te importa el comportamiento relativo. En este sentido también se puede ver como apalancamiento dinámico. Si tú estás 180% largo y 80% corto, si el mercado sube, esos porcentajes se mantendrán, mientras que si baja también. Esto evidentemente en un mundo ideal donde la composición del portfolio tenga una correlación perfecta, etcétera, etcétera. La realidad será completamente diferente y por eso hay que tener cuidado con la tipología de activos. Y digo que es como un apalancamiento dinámico porque si tú estás endeudado realmente, si el mercado sube, el porcentaje de deuda sobre tu equity disminuye y si baja el mercado, aumenta. Por lo que si tu equity es 100 y pides prestados 100 y baja un 50%, pues tu equity va a 0, que es el peligro de la deuda normal. En el capítulo de los pair trades expliqué las oportunidades que ocurren cuando la volatilidad es muy alta por fenómenos de degrossing, que precisamente es esto que estoy mencionando. Si tú estás un 500% largo y un 500% corto en tu portfolio y de repente hay gran volatilidad, pues tenderás a bajar el riesgo y reducir a más 100 menos 100 o la cifra que tú consideres oportuna. Y quizás en muchos hedge funds a nivel de portfolio manager tampoco ocurre esto, pero sí a nivel estructural. Por ejemplo, una estructura que existe en hedge fund es que el fondo completo tenga un apalancamiento de 1 a 5 y debajo tienes pues 100 managers y estos managers pues si tienen un drawdown concreto los despiden. Entonces tú necesitas un portfolio que sea market neutral porque no te puedes permitir fallar o bajar y ese límite te lo pone el hedge fund porque aunque tú no vayas apalancado, el hedge fund sí que lo está, por lo que necesita ciertos mecanismos de seguridad. Entonces lo que ocurre y lo que ocurrió es que llega el punto donde el mercado está tan absolutamente desbordado que Geico A, que tiene menos votos que Geico, se pone a un precio más caro, porque el manager de ese hedge fund pues, ha pasado el límite del drawdown y digamos que ese manager se va a la calle y en ese punto la compañía tiene que vender y vender es vender las acciones de Geico y comprarlas de Geico A al precio que estén, que luego eso a su vez desencadena a que más gente salte. Y eso hace que durante una hora pues las acciones Geico A estuvieran por encima de Geico después de haber pasado tropecientos circuit breakers. Pero por ejemplo, en esa idea sí que puedes meter un más 30 menos 30. Y de hecho, si de algo me arrepiento es de no haber sobreponderado muchísimo más, porque se trata de una empresa de billions con dos acciones muy líquidas, en una situación que no se ha producido en la historia y básicamente el mercado te da dinero gratis. Evidentemente siempre se puede ir un menos 5 abajo, pero es difícil que ocurra una variación muy grande en una empresa tan líquida. Pero por ejemplo, esta idea sí era muy buena porque te estás poniendo largo y corto de la misma tipología de activo, los dos son muy líquidos, etcétera, etcétera. Que no es lo mismo que ponerse corto de acciones y largo de deuda. Puede ser la misma empresa, pero la situación es diferente.
una situación similar también en bastantes cosas, pero que es una idea horrible, es ponerse largo del Liberty TripAdvisor A y corto de B, porque aquí se trata de que las acciones B tienen un free float de $1 millón, y con $1 millón en un determinado momento el precio puede ser absolutamente cualquiera, no sé si infinito, pero como si lo fuera. Y de hecho Liberty TripAdvisor B hizo un %, en un día, y si estás corto de eso, pues ya no la cuentas. Por lo que se entiende que la situación es muy diferente que Heiko. Entonces lo que hay que tener en cuenta con lo explicado en estas estrategias de largo o corto es que son muy atractivas y por eso se usan, pero que pedir prestadas acciones y venderlas es una cosa muy dura de hacer porque la ganancia es limitada y la pérdida pues es ilimitada, y como hemos visto en Liberty TripAdvisor B, a veces ilimitado realmente significa ilimitado. Y lo que quizás es más difícil de entender es que aunque tengas razón, puedes perder. Por eso en el episodio de cortos expliqué que lo interesante es ponerse corto de acciones estilo Harley Davidson, Vocento, no sé, Hugo Boss. Son empresas que van a peor, con declino secular y donde un cambio de narrativa es muy difícil. Porque el típico corto de empresa tecnológica que crece mucho en ventas y que quema dinero, lo que te puede ocurrir es que, aun siendo un completo cero, un día concreto pues, sacan a esa empresa en la CNBC, durante esa semana la acción multiplica por 5 y el daño pues ya está hecho. Y eso en Hugo Boss, en Vocento y compañía pues es difícil. Pero ante todo lo importante es ser obsesivo con los riesgos. Por ejemplo, en ese capítulo de Pair Trades mencioné cómo Scientific Games tiene una subsidiaria que cotiza y que es irrestricta. Es decir, si Scientific va a la bancarrota, a los accionistas pues se les dan 1:1 acciones de SciPlay. Pero que Scientific haya cotizado muy por debajo de su valor en esa subsidiaria irrestricta no quiere decir que no haya riesgos. Por ejemplo, vale, si va a la bancarrota te dan la otra acción, pero ¿qué pasa si los bonistas les obligan a ampliar capital antes de ir a la bancarrota? Pues en ese caso tu parte en la subsidiaria se diluye. O por ejemplo, digamos que la empresa se va a la bancarrota. Una bancarrota es un proceso largo y con incertidumbre. Yo no quiero pasar por ello, por lo tanto, que en ese escenario vaya a haber descuentos, pues es natural. Por lo tanto, incluso en casos donde pienses que todo es muy seguro, hay que estar muy alerta a cualquier situación u operación corporativa que pueda ocurrir. Otra aplicación interesante de los long shorts suele ser el de hacer carve-outs sintéticos de las empresas. Digamos que yo quiero estar largo de GCI Communications, el cual tiene pues, Charter, Liberty Broadband, que dentro tiene más Charter, LendingTree y las operaciones de GCI. Pero no quiero estar expuesto a Charter. Solo quiero tener LendingTree y las operaciones de GCI en Alaska. Pues entonces calculo que cada acción de GCI tiene 0,16 acciones de Charter. Y por lo tanto, por cada acción de GCI te pones corto el equivalente en Charter. Lo interesante de los carve-outs es que no necesitan de recalibrar la posición. Por ejemplo, si yo pienso que BBVA es una inversión más atractiva que Santander y hago el long short, si BBVA sube más de precio que Santander, el peso del largo y el corto se van a desequilibrar, por lo que de vez en cuando tendré que recalibrar las posiciones para que estén al mismo nivel. En los carve-outs esto no ocurre. El problema de los carve-outs puede ser que te obligan a tener una exposición neta negativa, si lo quieres hacer bien. En GCI, por ejemplo, si no tienes en cuenta la deuda, pues tienen más acciones de Charter que lo que refleja la cotización de GCI, por lo que si eres estricto puedes tener exposición neta negativa y eso pues tiene sus propios peligros. Sobre estos carve-outs hay uno
que me parece muy interesante y que nadie habla de él, y ese es el core de Telefónica. Para empezar, decir que es probable que haya en el futuro bastantes episodios de cable, telcos, torres y similares, por lo que no voy a entrar mucho en el tema, y como resumen decir que en Telefónica es una empresa con un estigma horrible. Evidentemente es por algo, y cuando te obligan a compartir tu infraestructura con otros y el regulador te obliga a que haya actores de bajo coste que van en tu contra, pues eso es la definición de un mal negocio. Aún así, muchas veces se suele decir, a Telefónica no le van a dejar ganar más dinero. Pues bien, Telefónica ha pasado de tener 3,5 mil millones de free cash flow a 5,9 en 4 años y una reducción de deuda de unos 14.000 millones. Mientras tanto, la acción ha bajado un 70%. Todo esto con un crecimiento orgánico todos los años, etcétera, etcétera. Así que no sé muy bien cómo una capitalización de 20.000 millones cuadra con lo que ha hecho la empresa los últimos años. Pero dejando a un lado si Telefónica está barata o no, o si es buena empresa o no, Telefónica tiene las siguientes divisiones: España, Alemania, Inglaterra, Brasil, Hispam, Telxius, que son las torres que tienen junto a KKR y Amancio Ortega, y los negocios digitales. El asunto es que tanto Brasil como Alemania cotizan, y no cotizan a un free cash flow yield del 30% como la matriz, sino que a múltiplos más altos. Entonces, si tú te pones corto de Telefónica Alemania y Telefónica Brasil y largo de la matriz, lo que llegas es que el Telefónica Core, sin Alemania y sin Brasil, que te has fabricado, tiene 4,6 mil millones de free cash flow y capitaliza 7,2 mil millones. Con más apalancamiento, evidentemente, porque Brasil y Alemania tienen menos, pero las cifras son esas y los números son muy atractivos. Al final lo que propongo ahí es fabricar de forma artificial o sintética, como se quiera decir, que Telefónica vendiese todas sus acciones de Alemania y Brasil a mercado y las usara para hacer una tender al precio actual de la matriz. Pero como alguno habrá pensado, la realidad y esta construcción artificial no son iguales. Si tú pudieras invertir, llamémoslo así, en acciones de Core Telefónica, que sería Telefónica sin Brasil y sin Alemania, el downside de tu posición es 0. Es decir, que después de esta venta y la tender, ese core lo haga mal y Telefónica vaya a la bancarrota y ahí pierdes toda tu inversión. Si tu posición es de un 5%, pues pierdes ese 5%. Sin embargo, en el core de Telefónica sintético que yo propongo, el downside es ilimitado. Digamos que Brasil y Alemania lo hacen muy bien, pero que el resto de negocios empieza a quemar caja y esto se prolonga. Es decir, el valor de core Telefónica que tú te has fabricado es negativo. No 0, sino que negativo, ya que Brasil y Alemania pues subirán y tú estás corto, mientras que la matriz no hace nada o baja. Por otro lado, otro riesgo es que, aunque ahora los múltiplos pues son más altos en las subsidiarias, pues que esa diferencia de múltiplo puede seguir yendo en tu contra. Y por último, la correlación entre Telefónica Alemania y la matriz es alta a nivel regulatorio, mientras que Brasil es diferente, lo que puede hacer que la filial brasileña te pueda hacer estragos. Finalmente, al final, el resumen es que el riesgo de la idea es que para tener un 4% de exposición neta a core Telefónica, necesitas una exposición bruta del 16% a Telefónica y sus filiales, lo cual tiene riesgo en sí mismo. Con esto, pues ya se ve que en general son estrategias que hay que usar con mucho cuidado, pero creo que dan una idea de las posibilidades y la flexibilidad en cuanto a generación de ideas. Así que espero que os haya gustado el episodio y la temática. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.